Ya son pocos hoy día. Hace frío, ¿no? Es mejor que pasemos a la noche. Sí. Yo prefiero venir esta mañana que en la noche, porque en la noche pasábamos hasta las 9:30. Pero Por isso estuve ayer de mañana. no es muy largo el tema hoy, ¿ya? No es muy largo el tema porque es la continuidad del tema que hicimos en anterior clase, que hemos hecho ayer hemos hecho prolapso uterino. Es la continuidad del prolapso uterino. En sí, el prolapso uterino llegaría a ser, el prolapso uterino llegaría a ser más una alteración mecánica en relación a la anatomía, en una alteración que sufre la anatomía del piso pélvico, pero en relación a la fisiología del piso pélvico y a la fisiología que ofrece el hiato urogenital, la principal complicación que se va a presentar pues es la incontinencia urinaria. No va a ser muy largo. Bueno, en sí, las patologías fisiológicas pues se registran los que son las patologías urinarias, las patologías rectales, ¿no? Pero nosotros solamente vamos a hacer énfasis en lo que es la patología urinaria, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado al llevar lo que es el prolapso uterino, generalmente son patologías que la paciente las toma como, incluso hasta las normaliza, ¿no? Porque muchos les dicen, secundario el parto pasa, ¿no? Entonces, algunas veces las pacientes experimentan síntomas aislados en los cuales no les hace relacionar que se trata de una patología, ¿no? Ya cuando se presenta con un conjunto de síntomas es cuando recién adopta que tiene una enfermedad, ¿no? Como les indico, muchas veces es subestimada, pero ya cuando afecta la calidad de vida de la paciente, cuando ya la paciente ve que en su ambiente social o en su desempeño diario o laboral ha encontrado que esta afección está ejerciendo un rol importante, entonces es recién cuando la paciente acude a una consulta, ¿no? Y otra situación que también conlleva es que muchas veces la paciente va al urólogo y le dice, no, esto no es para el urólogo, esto es para el ginecólogo. Va al ginecólogo y el ginecólogo le dice, no, eso tiene que verte el urólogo, ¿no? Entonces, muchas veces la paciente desconoce quién es la persona que tiene que hacerse cargo de esta patología, ¿no? Tiene una mayor incidencia en la etapa menopáusica, como les había mencionado, de poca frecuencia en pacientes jóvenes o pacientes nulíparas, ¿no? Como les indico, muchas veces lo aceptan como un síntoma normal que puede estar asociado a su edad y a la paridad. La siguiente, ¿no? Bueno, en relación al aspecto de la anatomía vesicouretral, pues ya les había mencionado en la anterior clase, ¿no? Entonces, los músculos elevadores del ano, que están conformados por el músculo puborectal, pubococcigio e iliococcigio, pues ejercen una función de soporte en el piso pélvico. La función de soporte más importante y del hiato urogenital, está conformada por estas estructuras, ¿no? Ya que, ¿qué pasa? La vejiga y la uretra se van a encontrar apoyadas en lo que es la vagina y directamente en esta fascia, ¿no? En esa fascia que van a formar estas estructuras musculares, ¿no? Y con eso van a formar lo que es un sostén de espesamiento de la fascia pélvica. En sí, la estructura más potente que va a tener lo que es la anatomía vesicouretral para ofrecerle un soporte íntegro a lo que es el hiato va a ser lo que es la fascia endopélvica. Ahora vemos pues la incontinencia urinaria, vamos a repetir mucho la definición, ya es una pérdida involuntaria de orina que se produce a través de la uretra, ¿no? Esta puede estar relacionada a una alteración muscular o a una alteración neurofisiológica. Una alteración neurofisiológica en relación a la función del músculo detrusor.
y una alteración muscular en relación al músculo, al esfínter uretral. ¿Ya? Entonces se pueden producir estas dos situaciones, ya sea una alteración anatómica en la fisiología muscular del músculo de la uretra o ya sea una alteración fisiológica neurológica en la contracción de la vejiga, ¿no? Son importantes las repercusiones ya que tiene un gran impacto sobre la calidad de vida de la paciente. Como ya les dije, no podemos tener datos muy exactos acerca, como la mortalidad materna, ¿no? La mortalidad materna es de 100 mamás, la mortalidad materna es aproximadamente 20%, ¿no? Entonces, no podemos hablar de datos estadísticos reales en la patología, ya sea de un prolapso uterino, un prolapso rectal o de una incontinencia urinaria, porque muchas veces es infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque vemos a las pacientes y nosotros la vemos y decimos, tiene infección urinaria, ya listo, que se vaya a su casa y ya, ¿no? Cuando el problema real de la paciente en realidad puede ser otro, puede ser una alteración en su fisiología o una alteración en su anatomía. Es por eso que son patologías infradiagnosticadas, infraconsultadas, de las cuales no podemos tener datos reales acerca de cuál es su incidencia y su prevalencia, ¿no? Sí, de que se presenta en mujeres en una etapa menopáusica o en una edad muy avanzada, sí, en esas pacientes tiene una incidencia y prevalencia muy alta, ¿no? Pero estamos dejando de lado tal vez a pacientes jóvenes que tienen este problema por el sobrepeso o que tienen este problema por la multiparidad, ¿no? En sí necesita una valoración multidimensional, ¿no? Porque, como les decía ayer, un prolapso de órganos pélvicos no siempre lo va a valorar solamente el ginecólogo, muchas veces tiene que valorarlo el urólogo, el ginecólogo y el cirujano, ¿no? Y es ahí cuando llega a requerir una valoración multidimensional. La incidencia de esta patología aumenta con la edad. La siguiente. Bueno, entre los factores de riesgo, la edad que ya está superior a los 45 años, vamos a repetir algunas que ya habíamos visto en los prolapsos, ¿ya? Los factores obstétricos. Esta presentación se las voy a preguntar de estas diapositivas, ¿ya? Factores obstétricos, la multiparidad, traumas obstétricos que haya podido experimentar la paciente durante el parto, estados ginecológicos, ya sean prolapsos, o a qué edad ha empezado a experimentar la paciente la menopausia. No les voy a dejar de mencionar que para la patología ginecológica repercute mucho en los estados de obesidad y sobrepeso, enfermedades asociadas como ser alteraciones neurológicas, alteraciones musculoesqueléticas, en algunos casos lo asocian con la diabetes mellitus y la demencia, ¿no? La diabetes mellitus, ¿por qué? Porque muchas veces la diabetes mellitus se acompaña de patologías neurológicas, ¿no? De degeneraciones neuronales, ¿no? Y la demencia, ¿no? Que ya va a ser más de origen central, la pérdida de la capacidad de contención, ¿no? El uso de algunos fármacos que les vamos a mencionar, factores ocupacionales o el deporte, ¿no? Factores ocupacionales en relación a qué tipo de trabajo realiza la mujer, ¿no? Muchas veces, bueno, para nuestra sociedad todavía la mujer sigue ejerciendo en muchos casos trabajos muy fuertes para la capacidad femenina, ¿no? Entonces, que llevan a que la paciente haga constantemente un aumento de la presión intraabdominal, qué sé yo, trabajan cargando cosas, no lo sé, ¿no? Entonces son factores ocupacionales que también van a repercutir en la patología, ¿no? En deporte hay pacientes que hacen el ejercicio con pesas y tienen también este problema, ¿no? Que en algún momento llegan a desarrollar el problema de la incontinencia urinaria. Lo siguiente. Bueno, como ya les había mencionado, tiene un dato epidemiológico variable, ¿no? Y muchas veces sobre la patología va a depender o va a estar asociado a los factores de riesgo, ¿no? Muchas veces las pacientes pues van a desarrollar una incontinencia urinaria de esfuerzo en relación ya sea acompañados a prolapsos genitales, ¿no? La edad, el sexo femenino desde ya, ¿no? Los partos vaginales
la obesidad, el tabaquismo y factores constitucionales, ¿no? Ya son dos, ¿no? Se divide la incontinencia urinaria, la vamos a dividir en dos grupos importantes. Después vamos a ir desarrollando otros grupos menores. El grupo más importante va a ser la incontinencia urinaria de esfuerzo, en el cual tenemos nuestro grupo mayor de pacientes femeninas, van a entrar en este grupo. Ya un grupo menor van a encontrarse en un grupo de la incontinencia urinaria de urgencia. Y ya en las mixtas, pues grupos menores de pacientes, ¿no? En la incontinencia urinaria de esfuerzo, pues ya les había mencionado cuáles son los factores de riesgo. Y en la incontinencia urinaria de urgencia, generalmente es muy frecuente ya en pacientes muy adultas, ¿no? Es poco frecuente que se presente en pacientes que están en la perimenopausia, ¿no? Generalmente sí se presenta, pero de forma ya más, de forma de mayor prevalencia en lo que es pacientes muy adultas, ¿no? La incontinencia urinaria de urgencia es pues cuando ya la paciente puede durante la noche, cuando está caminando, ¿no? Entonces ya sin necesidad de realizar algún esfuerzo grande, ya tiene la urgencia de la micción, ¿no? Entonces, tiene un 30-40% de prevalencia en la edad media y un 50% de prevalencia en lo que es la edad avanzada, ¿no? La siguiente. Bueno, hay que hablar que sí existen ciertos fármacos que van a agravar este cuadro, ¿no? Por ejemplo, el uso de antidepresivos. ¿Qué pasa con el uso de los antidepresivos? El mecanismo en el que van a producir la incontinencia urinaria va a ser en que los antidepresivos van a disminuir la contracción vesical, quiere decir que van a mantener la vejiga en un estado de relajación, ¿no? Y con esto la paciente va a aumentar lo que es la retención urinaria. Con eso el aumento de la retención urinaria va a generar una incontinencia urinaria, pero ya esto por rebosamiento, no es como que dilata lo que es o mantiene relajado lo que es el músculo detrusor, y esta dilatación hace que haya una contención mayor de orina, no sabe por dónde salir, y por la distensión que ya no puede ser contenida hay un rebosamiento, ¿no? El uso de diuréticos también por la contracción o por el aumento de la diuresis, ¿no? Que se produce. La incontinencia urinaria se va a producir, va a ser una incontinencia de urgencia, la que va a ser producida por los diuréticos, y las pacientes generalmente que usan diuréticos a continuidad o con tratamientos prolongados tienen el problema de tener una vejiga hiperactiva, ¿no? Que constantemente la vejiga se está llenando y constantemente la paciente está miccionando, ¿no? También en pacientes que utilizan sedantes o hipnóticos, ¿no? Y esto por una depresión central que les van a producir este tipo de fármacos, ¿no? Se va a generar en la paciente lo que es una incontinencia urinaria de urgencia y también una vejiga hiperactiva, ¿no? Los antipsicóticos disminuyen la contracción vesical, la retención, y incluso también, al igual que los antidepresivos, la paciente igual va a experimentar lo que es una incontinencia urinaria por rebosamiento, entonces tienen una distensión mayor de lo que es la vejiga, ¿no? En los pacientes que tienen las pacientes, ¿no?, que tienen un abuso del alcohol o alcoholismo, va a haber una depresión central que les va a producir un defecto diurético, ¿no? Y la paciente va a manifestar una incontinencia urinaria de urgencia y también la vejiga hiperactiva. Y sí, también se describe, ¿no?, lo que es la cafeína, que produce contracciones del músculo detrusor, incontinencia urinaria de urgencia y una vejiga hiperactiva, ¿no? Es por eso que a las pacientes, cuando nosotros captamos una paciente que tiene este problema de la incontinencia urinaria, hacemos una referencia a ciertos medicamentos con los que ella va a tener cuidado de tomar porque pueden agravar su cuadro de incontinencia urinaria. Bueno, como ya les había mencionado, pues las vamos a clasificar, ¿no? La incontinencia urinaria va a ir asociada también a un trastorno del tracto genital inferior, ¿no? Trastornos urinarios inferiores, ¿no? Va a haber un trastorno en la fase de llenado vesical. Los trastornos que se asocian a la alteración en la fase del llenado vesical van a ser la incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia urinaria de urgencia y la incontinencia urinaria mixta, ¿no? Entonces, los trastornos que van a estar asociados a la fase del vaciado vesical va a ser principalmente la incontinencia urinaria por rebosamiento.
tipos de incontinencia urinaria ya les había mencionado. El grupo más grande es la incontinencia urinaria de esfuerzo. En este cuadro, la paciente experimenta lo que es la pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que provoca un aumento de la presión abdominal, ¿no? Entonces, si la paciente, qué sé yo, muchas veces tuece, entonces ha hecho un esfuerzo, es cuando manifiesta lo que es la micción, ¿no? O cuando la paciente, qué sé yo, alza algún objeto, o qué sé yo, de repente se levanta, es cuando ejerce una mayor presión intraabdominal por el esfuerzo físico, y esto va a provocar que haya lo que es la emisión de la orina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa? Muchas veces se asocia a una hipermovilidad uretral, ¿ya? Muchas veces hay una pérdida de la función del hiato urogenital en su capacidad de contención y contracción en el músculo urogenital o en el esfínter uretral, y es ahí, por esta debilidad, que la paciente, solo cuando realiza un esfuerzo, este esfuerzo rompe la tensión que debería ejercer el esfínter, ¿no? Y es cuando hay la emisión de orina, ¿no? Es, como les decía, una deficiencia esfinteriana intrínseca. Bueno, la incontinencia urinaria de esfuerzo se presenta en los esfuerzos físicos, aumentos de la presión abdominal, cuando ya hay una ausencia de contracción del músculo detrusor. En sí, el músculo detrusor, ¿cuál es el músculo detrusor? Es el músculo de la vejiga, ¿no? Es el que está totalmente en las capas de la vejiga, y es el que tiene que contener todo el contenido, y el que tiene que contener y contraer, ¿no? Contiene y contrae, ¿no? Entonces, cuando hay una ausencia de contracción de este músculo, la paciente lo que va a presentar una retención mayor. Esa presión mayor va a debilitar lo que es el esfínter uretral, ¿no? Entonces, la incontinencia de esfuerzo, a diferencia de la incontinencia de urgencia, sí es frecuente que se presente en pacientes menopáusicas, ¿no? Como dice, en mujeres jóvenes y adultas, ¿no? Que están en esta fase, ¿no? Ya como segunda frecuencia, pues en mujeres mayores de 70 años. Ya les había mencionado los síntomas: pérdida de orina al correr, al caminar o al toser. El signo va a ser que a veces a la paciente nosotros la recostamos, ¿no? La podemos en una posición ginecológica, y ya les había dicho, ¿no? Los prolapsos uterinos, genitales, vesicales, cualquier prolapso, nuestra maniobra que nos va a ayudar a diagnosticar la patología es la maniobra de Valsalva, ¿no? Entonces nosotros le pedimos a la paciente puje, ¿no? Y cuando la paciente puja, se orina, ¿no? Entonces ahí es cuando ella está haciendo un esfuerzo de la pared intraabdominal, y ahí nuestro signo para nosotros va a ser la visión de la pérdida de orina, ¿no? Es una condición urodinámica que se presenta por la presión vesical que supera la presión uretral, ¿no? Es decir, el músculo de la uretra, que tiene un músculo liso, ¿no? Entonces va a perder su capacidad de contención y contracción, ¿no? Y esto es secundario al aumento de la presión. Bueno, tenemos otro tipo de incontinencias urinarias. Tenemos lo que es la incontinencia urinaria mixta, ya que va a ser una combinación, ¿no? La paciente va a presentar lo que es incontinencia urinaria al esfuerzo y incontinencia urinaria de urgencia. Va a presentar los dos, ¿no? Realiza un esfuerzo, se orina, se llena la vejiga, se orina, ¿no? Sin necesidad que haga ningún esfuerzo, ¿no? En estas pacientes va a haber lo que es, la paciente va a tener lo que es la percepción de pérdida involuntaria de orina, que puede estar asociado tanto a la urgencia como al esfuerzo, ¿no? Incluso hay muchas pacientes que ya dicen, estaba caminando y se ha salido, ¿no? Entonces ya es una combinación, ¿no? O alzan algo y se ha salido. Entonces, si presentan este tipo los dos tipos de casos, entonces es una incontinencia urinaria mixta, ¿no? Generalmente yo en la consulta siempre les pregunto a las pacientes, ¿no? ¿Te orinas, se sale cuando caminas, cuando haces algún esfuerzo o cuando estás durmiendo, ¿no? Entonces hay que identificar a nuestra paciente a qué grupo de incontinencia nosotros la vamos a colocar, ¿no? Entonces esto también nos va a ayudar a realizar un tratamiento, ¿no?
La incontinencia urinaria continua pues ya es la pérdida involuntaria y continua de orina, ¿no? Es cuando ya ambas funciones se combinan y están totalmente alteradas, ¿no? Hay una alteración muscular completa, hay una degeneración neurológica completa, con afección completa del músculo detrusor. Entonces ahí es cuando ya toman líquido y la paciente generalmente ya no puede contener y se orina, ¿no? Entonces muchas veces las pacientes dicen, no, estoy así, estoy sentada y se sale, tomo líquido y se sale, ¿no? Entonces ya hay en cuadros menos frecuentes está lo que es la enuresis nocturna, la incontinencia urinaria por rebosamiento. En la enuresis nocturna, pues ya durante el sueño la paciente ya existe una pérdida casi total de lo que es el control, ¿no? Y generalmente ya se presenta en pacientes de edad muy avanzada, ¿no? Entonces la incontinencia urinaria por rebosamiento pues va a ser una forma de goteo asociada a la sobredistensión vesical, ¿no? Es decir, la capacidad de contención del músculo detrusor se limita. Como ya se limita, entonces empieza ya a gotear la orina porque ya no tiene una capacidad de retención, ¿no? Y muchas veces en las pacientes, por esta misma pérdida de la capacidad de contracción, se produce un vaciado incompleto y posteriormente se puede asociar a lo que son las infecciones urinarias a recurrencia, ¿no? Que es muy frecuente en la paciente adulta. La incontinencia urinaria funcional, otro tipo de incontinencia, ¿no? Está presente en casos de deterioro cognitivo y en personas con escasa movilidad, ¿no? Con limitaciones que impiden llegar a tiempo al baño, ¿no? Y también en pacientes que ya tienen alteraciones de la parálisis, ¿no? Paraplegias, cuadriplegias, entonces que tienen alguna lesión neuronal que va a producir una alteración funcional. La incontinencia urinaria transitoria aparece por un tiempo limitado y suele ser secundaria a otras causas, generalmente cuando utilizan algún tipo de medicamento, ¿no? Cuando utilizan diuréticos, antipsicóticos, antidepresivos, entonces es ahí cuando por un tiempo transitorio en el tratamiento la paciente va a experimentar lo que es la incontinencia urinaria, ¿no? Y la incontinencia urinaria establecida pues es ella que ya persiste más de las 4 semanas de su, después de las 4 semanas de su instauración, tras actuar sobre una etiología posible, ¿no? Es cuando la paciente nos dice desde cuándo está experimentando este cuadro, ¿no? Si la paciente nos dice ya estoy 3 años así, pues ya es una incontinencia urinaria establecida, solo hay que ponerle su apellido, es de esfuerzo, es de qué, ¿no? Pero muchas veces la paciente viene y dice, son 2 semanas que estoy así. No es una incontinencia urinaria hasta que pase el mes y nosotros veamos que posterior a haber pasado el mes, la paciente sigue presentando lo que es la pérdida de orina. ¿Puede ser transitoria? Porque puede ser transitoria por alguna Puede ser medicación. transitoria, sí, por alguna medicación, algún proceso infeccioso, ¿no? Entonces puede ser transitorio, ¿no? Es por eso que tenemos que darnos un tiempo antes de decirle, usted tiene una incontinencia urinaria, ¿no? En algunas clasificaciones, pues, aparte de clasificarlas como incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia, las clasifican en relación a la cantidad de orina que pierde la paciente, ¿no? En algunos casos, la incontinencia urinaria puede ser leve, ¿no? Cuando existe una pérdida de orina con una intensidad que es menor a 600 ml al día, ¿no? La duración, cuando esta incontinencia es leve, puede ser leve, ¿no? Limitada, y suele ser secundaria a algún tipo de, ya sea tratamiento o una alteración no muy compleja, ¿no? Y lo que va a generar en la paciente generalmente es una incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? Ya en una incontinencia urinaria moderada, la paciente va a tener la emisión de aproximadamente 600 a 900 ml al día, ¿no? La duración pues generalmente ya es establecida, ¿no? La paciente va a experimentar constantemente la pérdida de estas cantidades de orina, ¿no? No desaparece antes de las 4 semanas de su aparición tras haber
actuado sobre las posibles causas, ¿no? Es decir, se queda establecida. Y generalmente es el grupo más grande, ¿no? La incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Y ya las incontinencias urinarias graves es cuando la paciente pues ya tiene una pérdida de más de 900 ml al día y generalmente suele acompañarse de lo que es una incontinencia urinaria de urgencia y una incontinencia urinaria de esfuerzo. No presenta ambos datos clínicos. Pero aquí, ¿cómo vamos a medir, digamos, la cantidad de orina? Generalmente le decimos a la paciente, como cuando hace la proteinuria, alguna vez le están pidiendo proteína de 24 horas, entonces le pedimos que durante el día, no durante 24 horas, ¿no? Entonces durante el día ella haga una recolección de la orina. Entonces ella tiene que anotar cuánto toma y cuánto elimina, ¿no? Entonces tenemos que cuantificar cuánta es su diuresis horaria, ¿ya? Entonces tenemos que hacer unas relaciones. Por eso es importante orientarle a la paciente. Obviamente si va a tomar mayor cantidad de líquido va a tener una mayor emisión de orina sin tratarse necesariamente de una incontinencia urinaria, ¿no? Simplemente puede estar relacionado a la ingesta de líquido, ¿no? Pero le pedimos que ella no los coleccione, sus volúmenes también, ¿ya? En relación a bueno, ya hemos hablado de la alteración principal muscular, anatómica y todo eso, ¿no? Ahora vamos a hablar en relación a la fisiología. Pues los órganos urogenitales tienen una inervación simpática, parasimpática y también una inervación por el sistema nervioso somático, ¿no? La parte simpática se va a encargar de lo que es la relajación del músculo detrusor, es decir, el sistema nervioso simpático actúa sobre la relajación y también sobre la contracción del cuello vesical y el músculo uretral interno, ¿ya? Entonces sobre lo que es la uretra tiene una capita muscular, entonces sobre esta capita muscular va a actuar lo que es el sistema nervioso simpático, ¿no? Ahora, el parasimpático lo que va a hacer es actuar sobre el músculo. El sistema nervioso simpático también actúa sobre la relajación del músculo detrusor, ¿no? En cambio, el parasimpático lo que va a hacer es producir lo que es la contracción, ¿no? Entonces, este produce la relajación y este la contracción. Generalmente, como en varias partes de nuestro organismo, tienen efectos antagónicos, ¿no? Uno contrarresta al otro, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esto es, el sistema simpático lo que va a hacer es, va a facilitar la capacidad de contención, la capacidad de distensión. En cambio, el sistema nervioso parasimpático va a facilitar a lo que es, va a estimular lo que es la contracción, ¿ya? El sistema nervioso simpático, como dice, produce una contracción también de lo que es el músculo del cuello vesical de la uretra, ¿no? En cambio, el parasimpático va a producir lo que es una relajación de lo que es el esfínter uretral interno, ¿no? Entonces, toda esta musculatura va a ser relajada por el parasimpático. Y ya lo que son el sistema nervioso somático va a participar ya en, esto es en esta estructura, y el sistema nervioso somático va a participar a través de las ramas de las pudendas, ¿no? Va a facilitar lo que es la contracción del esfínter uretral externo y también en la contracción de los músculos del suelo pélvico, ¿no? Entonces, en los músculos elevadores del ano van a estar por ramas pudendas, entonces su contracción va a ser por estas ramas nerviosas, ¿no? La imagen, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver la imagen, ¿no? Entonces, esta es la acción del simpático, ¿no? Sobre lo que es el músculo detrusor, ¿no? Que tiene más que todo una capacidad de relajación, ¿no? Y sobre estas estructuras superiores, ¿no? Del esfínter uretral, ¿no? También el parasimpático pues viene hacia acá y tiene su capacidad de relajación y contracción. Y los nervios pélvicos a través de los nervios pudendos pues están acá, ¿no? Ejercen
parasimpático y el simpático ejercen sobre el externo, y esto ya es ramas pudendas, ¿no? Entonces, esto en relación a la función del sistema nervioso. Bueno, la micción es un proceso fisiológico, ¿no? Es un proceso por el cual la vejiga vacía su contenido por acción del músculo detrusor. En micción no solo participan los órganos urinarios, sino también participan las estructuras nerviosas. Entonces, ya hemos mencionado a que son las tres principales estructuras nerviosas que... Sí, para que me lo cambies. Eso es. Como les decía, en la micción no solo participan los órganos urinarios, que son la vejiga y la uretra. La micción es realizada por una función neuronal compartida. El sistema simpático en la relajación, el sistema parasimpático en la contracción y las ramas pudendas en la contracción. Es decir, los nervios ejercen una función muy importante en lo que es en la capacidad o en esta función fisiológica que es la micción. Como les decía, las ramas nerviosas pélvicas y pudendas, ¿no? Y también algunas zonas ya centrales del cerebro, ¿no? Desde las cuales nacen las ramas simpáticas y parasimpáticas, ¿no? El principal estímulo para desencadenar el reflejo miccional es la tensión de las paredes, es decir, el músculo detrusor capta la relajación, ¿no? Entonces, y ahí tiene una respuesta del sistema nervioso simpático. Como efecto antagónico actúa lo que es el sistema nervioso parasimpático, ¿no? ¿Quién manda una respuesta de ¿por qué te estás relajando? Entonces lo contrae, ¿no? Entonces, cuando lo contrae, empieza a emitir la orina. ¿Quién va a controlar la cantidad de chorro que va a salir? ¿Quién va a decir, ya, uno estimula y el otro, uno se relaja, el otro lo estimula, pero yo voy a controlar cuánto sale o cuánto se queda? Es el esfínter externo, ¿no? Y que son las ramas pudendas, ¿no? Entonces va a ser un sistema coordinado. Primero el sistema nervioso simpático, le sigue lo que es el sistema nervioso parasimpático y finalmente lo que son las ramas pudendas. ¿Se entiende? Sí, ¿no? No está complejo, ¿no? Porque es recontra complejo, les diré, tratar de hacerlo más entendible para ustedes. La anterior me lo... bueno, ya se les hice esa pregunta. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Que es lo que les he explicado acá, ¿no? Entonces el efecto de la distensión, que es captada por el músculo detrusor. Secundario es el estímulo pasa a lo que es el cuello de la vejiga, finalmente al esfínter externo y después las ramas pudendas con el esfínter externo, ¿no? Entonces es una secuencia que se ve experimentando, ¿no? Músculo detrusor hacia lo que es el cuello de la vejiga, el cuello de la vejiga hacia lo que es el esfínter interno, que generalmente tiene solo músculo liso, y el esfínter externo que ya tiene músculo estriado, ¿no? Y es una función coordinada. En la fisiopatología de la incontinencia urinaria, pues les voy a describir una secuencia, ¿ya? En relación a la fase de vaciado, ¿no? Lo que pasa es que en la incontinencia urinaria la función normal es la que les he explicado, ¿no? Sistema nervioso simpático relaja, sistema nervioso parasimpático lo contrae y sistema neuronal con las ramas pudendas, entonces limitan, ¿no? la cantidad de orina que va a salir. Eso pasa normalmente, esa es la función normal de la micción. Pero ¿qué pasa cuando hay la alteración? Entonces, ¿qué pasa cuando ya se ha instaurado una incontinencia urinaria, ¿no? Lo que pasa es que va a haber una pérdida del estímulo simpático, ¿ya? O sea, el estímulo simpático desaparece, ¿no? Entonces, con esto se desinhibe la actividad parasimpática refleja. Es decir, el sistema parasimpático no tiene a qué estímulo responder, ¿no? Entonces, no hay el estímulo de relajación, tampoco hay el estímulo de contracción, ¿no?
Al no existir el estímulo de contracción, va a ocurrir lo que es la interrupción de las vías descendentes medulares, que va a originar una desinhibición del arco reflejo sacro, ¿no? En los cuales van a desencadenar una respuesta motora refleja con contracción del músculo detrusor, ¿no? Entonces, esta alteración va a ser denominada hiperreflexia vesical. Es decir, va a haber una respuesta de contracción del detrusor, pero descoordinada, ¿ya? Entonces, esto va a generar una hiperreflexia vesical, ¿no? Y como consecuencia, pues se va a facilitar lo que es la incontinencia urinaria, ¿no? No hay una buena capacidad de contracción y relajación, ya no hay una respuesta favorable, entonces la orina puede tanto quedarse estancada dentro de la cavidad vesical o como salirse de forma continua, ¿no? La fisiopatología también va a estar en relación a una alteración de la estática o pérdida del sostén uretral. Esto puede ser secundario, como ya les había dicho, traumatismos obstétricos, la edad, la deficiencia estrogénica, cuando en las pacientes ya se produce la atrofia urogenital, ¿no? Entonces, esto también produce una deficiencia en la capacidad de continencia urinaria. La obesidad, la deficiencia funcional del músculo elevador del ano, es decir, cuando hay una debilidad de la fascia urogenital, ¿no? Y disminuye la capacidad de contención, o cuando existe una lesión de los nervios pudendos, ¿no? No sabemos, ¿no? Algún trauma obstétrico, algún accidente que haya podido ocasionar la lesión de los nervios pudendos, ¿no? Intervenciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, ¿qué va a experimentar la paciente? La disminución o pérdida de lo que es la presión uretral, un déficit del esfínter uretral interno. El agente agresor actúa directamente sobre la uretra, ¿no? Entonces va a producir lo que es una uretrolisis, destrucción de lo que es la capacidad muscular de la uretra, y generalmente puede presentarse también en pacientes por radioterapia, ¿no? Pacientes que utilizan los fármacos antihipertensivos también experimentan lo que es una emisión continua de orina. Los pacientes que toman los tratamientos para la hipertensión arterial crónica, ¿no? Entonces, tienen también este tipo de problemas. La diabetes, bueno, esto por su afección del sistema nervioso periférico, ¿no? Sí es frecuente, ¿no? Como una alteración en los pacientes que realizan el tratamiento de neoplasias, ya sea para un cáncer de vagina o un cáncer del cuerpo uterino, generalmente o en un cáncer de cuello uterino avanzado, ¿no? En las cuales les ofrecemos como alternativa de tratamiento la radiación. Entonces son pacientes que experimentan lo que es también una destrucción o una cicatrización posterior de las fibras musculares con pérdida de su capacidad de continencia urinaria. Bueno, ¿cómo realizamos la valoración de lo que es una incontinencia urinaria? La valoración de la incontinencia urinaria, pues es importante tener la historia médica general, ¿no? Preguntarle cuáles son los antecedentes, cuánto tiempo ya ha desarrollado estos síntomas. Generalmente la historia tiene que ir dirigida hacia los síntomas urinarios, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces tiene que haber una valoración funcional básica, un examen físico dirigido, ¿no? Porque no tiene nada que ver que yo le revise la cabeza, las mamas, cuando a mí lo que me interesa es el área pélvica, ¿no? Es incontinencia urinaria, ¿no? Y ya también podemos pedir estudios analíticos, un urocultivo, un examen general de orina, una ecografía. Entonces, en la historia médica general, pues nosotros tenemos que pedir a la paciente cuándo ha comenzado la incontinencia urinaria, cuántos años, cuántos meses, cuántos días, cuál es la duración de esta incontinencia urinaria, es todo el día, es cuando toma líquido, en qué momento presenta más este tipo de molestias, cuando está trabajando, cuando está durmiendo, cuando está caminando, ¿no? Esto nos va a permitir a nosotros realizar una clasificación del tipo clínico de incontinencia urinaria, ya sea de urgencia o de esfuerzo o mixta u otro tipo menos frecuente, ¿no? Si existe la percepción del deseo miccional o si existe la percepción del deseo miccional funcional, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la frecuencia de los escapes de orina? ¿Cómo se sale? ¿Cuántas veces al día se sale? ¿Se sale todo el día? ¿Se sale a veces? La frecuencia miccional diurna y nocturna, no es por eso que les había dicho, ¿no? Les vamos a mandar, para ver si es leve, moderada, grave, les vamos a mandar a medir cuánto orina durante el día en relación al líquido que ingiere, ¿no? ¿Cuál es la severidad de los escapes? ¿No? Si la paciente tiene la capacidad de contener la orina o no, ¿no? Y otros síntomas como ser dificultad miccional, si tiene dolor cuando está durante la micción o dolor cuando no puede miccionar pero siente un dolor uretral o un dolor vesical. Existe un cuestionario, ¿no? Entonces ese es el cuestionario que generalmente solemos evaluar, ¿no? Si la paciente en cualquiera de estos dos presenta más de 0, qué sé yo, aquí presenta 1 y aquí presenta el 2, ya es una incontinencia urinaria, ¿ya? Y obviamente si presenta algún valor en estos, en el 3 y el 4, pues ya se trata de una incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, ya que en este o en este presente, aunque un puntaje muy bajo, pero presente alguno de ellos, ya es una paciente con incontinencia urinaria, ¿no? Entonces vamos a nosotros a hacerle unas preguntas dirigidas hacia la patología urinaria a la paciente, ¿no? Entonces primero vamos a hacer un cuestionario sobre la frecuencia de pérdida de orina, ¿no? Si nunca pierde la paciente, entonces clasifica como 0, ¿no? Si la orina no se escapa, pues no tiene ningún tipo de alteración, ¿no? Entonces una paciente que no tiene incontinencia urinaria, ¿no? Pero si la paciente, por lo menos, si una vez a la semana ha tenido la pérdida involuntaria de orina, ahí ya va a clasificar con un puntaje, ¿no? Si es 2 a 3 veces por semana, pues es aún mayor, ¿no? O si es solo una vez al día, ya esto es de forma diaria, ¿no? Pero es una vez al día. Si se presenta varias veces al día o si es continuamente, ¿no? Estas escalas nos van a ayudar a nosotros a determinar la gravedad del cuadro de incontinencia urinaria. Mientras mayor puntaje tenga la paciente, pues mayor va a ser la gravedad, ¿no? Y nos va a ayudar a identificar si nosotros vamos a realizar una intervención farmacológica, mecánica o quirúrgica, ¿ya? ¿Qué cantidad de orina pierde la paciente? Si la paciente dice, no pierdo orina, nunca se me escapa la orina, entonces es una paciente que no tiene un problema de incontinencia urinaria. Pero si la paciente te dice, sí, una vez a la semana sí se sale la orina, ¿no? Una vez a la semana sí se me sale de forma involuntaria, ¿no? Entonces pierdo cierta cantidad de orina, ¿no? Pierdo una cantidad abundante o pierdo mucha cantidad de orina, ¿no? Ya les había dicho, ¿no? 600 a 900 y mayor a 900, ¿no? Entonces ya vamos a ir clasificando también, aumentando el puntaje, ¿no? Le pedimos a la paciente que haga una escala. Del 1 al 10, ¿usted cómo ve afectada su calidad de vida, ¿no? Y la paciente nos dice, pues no mucho, entonces un 5, o si la paciente ve muy afectada su calidad de vida, pues nos dirá un 8, un 9, un 10, ¿no? Cuando realmente está afectando, ya la paciente nota, siente molestias, el olor, ¿no? o la ropa íntima, ¿no? Entonces ya le está afectando su calidad de vida, ¿no? Cuando pierde orina, ¿no? En determinadas situaciones, qué sé yo, antes de llegar al servicio en el que trabaja, con la tos o un estornudo, mientras duerme, cuando termina de orinar y ya se ha vestido, o sin motivo, ¿no? De forma espontánea, pérdida de orina, de forma continua, ¿no? Entonces ya aumenta la gravedad de lo que es el cuadro clínico. Como les decía, si la puntuación en alguno de estos ya llega a ser superior a 0, en cualquiera de las dos primeras, pues ya sí se trata de una incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? Pues hay que pedirle a la paciente que realice un diario miccional, ¿no? Entonces ellas tienen como un cuaderno, ¿no? Y van anotando. Entonces nos
nos ayuda esto nos ayuda a nosotros a establecer si realmente la paciente tiene diagnóstico clínico o no. Nos ayuda a investigar las características e intensidad de la incontinencia en relación a las preguntas que habíamos puesto. Entonces nosotros vamos a ver cuáles las características de la incontinencia, ¿no? Evaluamos si coexiste también una disfunción de vaciado y de llenado, de almacenamiento y evacuación, y cuantificamos las variables urodinámicas, ¿no? Lo normal es que se presenten de 4 a 7 micciones durante el día, ¿no? Y también al levantarse una vez al orinar por la noche, ¿no? Ya si presenta más de 7 micciones o se levanta más de una vez al orinar, entonces ya podemos sospechar, ¿no?, que la paciente está pasando por un cuadro de incontinencia urinaria, ¿no? Entonces esto nosotros revisamos el diario de la paciente, ¿no? Cuántas veces ha orinado en el día, en la noche cuántas veces se ha levantado, ¿no? Y si les aconsejamos que cumplan este diario, a lo mejor mucho mejor si lo hace durante una semana entera, ¿no? Para nosotros ya poder establecer nuestro diagnóstico, ¿no? Los cuestionarios a las pacientes, el cuestionario que ya les había indicado, ¿no? Hay que valorar los síntomas, incluir la gravedad y el impacto sobre la paciente, los cuestionarios en relación a la valoración de aspectos específicos a la incontinencia urinaria, ¿no? Todas las preguntas iban en relación a la patología urinaria, ¿no? La exploración física. En relación a la exploración física, pues vamos a realizar lo que es un examen abdominal, ¿no? Un examen rectal. El examen rectal nos sirve también para valorar lo que es el tono del esfínter externo rectal y también para poder valorar la capacidad de lo que es los músculos elevadores del ano, ¿no? Para valorar la capacidad de los músculos elevadores del ano, ¿no? Podemos valorar la ocupación de la ampolla rectal, ¿no? Si existe una alteración, entonces probablemente también tenga una alteración en la función uretral, ¿no? Realizamos un examen vaginal, colocamos a la paciente en una posición ginecológica y, como les dije, es una patología asociado a lo que es la edad, ¿no? Entonces la paciente experimenta lo que es la vaginitis atrófica o el cistocele, ¿no? Muchas veces puede tener el cistocele sin tener una alteración en la funcionalidad, pero en algunos casos sí se presenta el cistocele, lo que es esta es la vagina, ¿no? El descenso de la vejiga sin alteración uretral, no puede estar afuera expuesta sin presentar ninguna alteración en la función urinaria, pero en algunos casos en el cistocele puede haber un prolapso uretral con alteración en la funcionalidad, ¿no? Realizamos un test de provocación de estrés, entonces pedimos a la paciente que se levante, primero que se eche, después y que se levante, ¿no? Entonces vemos si hay lo que es la pérdida de orina, ¿no? Esta prueba tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 98%, ¿no? Vemos que con el aumento de la presión intraabdominal sí hay la pérdida de orina. ¿Van a hacer una lista, por favor? ¿Sí? Vamos a hacer una lista para que los que están en el otro grupo lo van a anotar a su lado, los que son del otro grupo, o aparte, para que así pueda identificarlos, ¿no? Podemos realizar también un examen neurológico básico, como es la marcha, la sensibilidad perineal, ¿no? Entonces lo que hacemos es, esta es la vagina, ¿no? Y este es el ano, ¿no? Entonces valoramos lo que es el reflejo bulbocavernoso. Generalmente pasamos por ahí, o un pinchacito. Si hay contracción, hay buena capacidad de reflejo. Si no hay contracción, no hay sensibilidad perineal, se ha perdido el reflejo, la paciente experimenta cuadros de incontinencia, ¿ya? Ese es un reflejo muy fácil, el reflejo anal y el reflejo bulbocavernoso. Entonces, cuando hay un estímulo, se contrae, ¿no? Entonces, si no hay esa capacidad de respuesta, lo más probable es que la paciente tiene también una alteración en la función del músculo de la orina. Bueno, como ya les había mencionado,
realizamos lo que es la prueba de esfuerzo, de posición ginecológica y de pie. Podemos realizar la prueba de Evans, que mide el residuo miccional, el test que ya les había pedido, que ya les había indicado, ¿no? O el Q-tip test, en el cual introducimos un hisopo en la uretra, en los cuales tiene que ser mayores a 30 grados y la uretra tiene que ser hipermóvil, ¿no? Entonces ahí nos indica que cuando existe una pérdida del ángulo de una uretra hipermóvil y se moja el hisopo, cuando nosotros introducimos en la orina, hay incontinencia urinaria, ¿no? Hay que valorar el estado neurológico básico de los nervios pudendos, la sensibilidad, el reflejo pulpo-cavernoso, ¿no? Y otra clasificación, ¿no? Un grado 1 leve, un grado 2 moderado, un grado 3 severo, dependiendo de la cantidad. El otro era en relación al volumen y esto en relación a la cantidad de paños que suelen manchar la paciente, ¿no? En un grado leve puede manchar de 2 a 3 por día, ¿no? Con poca cantidad de pérdida de orina, y generalmente se presenta cuando la paciente está de pie y realiza esfuerzos importantes como tos o estornudo. En un grado 2 va a ser moderado, cuando la paciente mancha solo de 5 a 6 paños diarios con una pérdida mayor en volumen por cada vez que orina o ocurre sentada, por cada vez que realiza el esfuerzo, o si ocurre sentada, decúbito dorsal o solo al torcer y estornudar, ¿no? Y en un grado severo, ya cuando la paciente casi pierde la capacidad de contención total y puede perder aproximadamente hasta 10 paños diarios de orina, ¿no? Es una pérdida fácil, es una pérdida continua que se produce cuando la paciente está de pie, tiene volúmenes vesicales bajos y hay una pérdida marcada de lo que es la resistencia uretral. La siguiente, por favor. Sí, ya vamos a terminar. Bueno, como les había dicho, es necesario complementarlo con un análisis de laboratorio, un examen general de orina, un urocultivo. En algunos casos se realiza lo que es un examen endoscópico, pues se llama, no es endoscópico, ¿no? Se llama uretrocistoscopía, ¿no? Entonces la uretrocistoscopía nos va a ayudar a nosotros visualizar la capacidad de lo que es la vejiga e incluso valorar la mucosa vesical o si existe alguna alteración anatómica dentro de lo que es sus capas musculares, ¿no? También podemos pedir un examen radiológico, ¿no? Entonces podemos nosotros instilar lo que es volúmenes y ver si realmente con la radiografía vemos si la distensión de la vejiga, si tiene capacidad de distensión o de contracción, ¿no? Entonces con esto, al instilar nosotros le introducimos líquido, ¿no? Entonces el músculo tiene que tener capacidad de contención. Si el músculo no tiene la capacidad de contención, entonces nosotros instilamos y se sale, pues es incontinencia urinaria, ¿no? Esto es un examen urodinámico, ¿no? Entonces se realiza también con una cistometría simple diferencial, ¿no? Evaluamos lo que es la presión del músculo detrusor y la presencia de contracciones que no son inhibidas por esto, ¿no? También determinamos lo que es la resistencia uretral en forma indirecta con un punto de presión uretral. Bueno, en relación a la evaluación, ya les había dicho, es importante considerar lo que es la anamnesis, los datos y la cantidad de orina, ¿no? Las pruebas de imagen y entre otros estudios, pues la flujometría, la uretrocistoscopía que ya se había mencionado y los estudios neurológicos para medir la presión de la uretra. La siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento médico, lo que nosotros buscamos con el tratamiento médico que va más hacia la orientación, lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de la paciente, cambiar estilos de vida, ¿no? Si la paciente tiene sobrepeso, pues le mandamos a hacer dieta, ¿no? Si la paciente tiene una actividad de vida sedentaria, pues le mandamos a hacer ejercicios, ¿no? E incluso ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico, que incluyen los ejercicios de Kegel, ¿no? En algunos casos podemos dar tratamientos farmacológicos. Nosotros utilizamos acá lo que es la sulfeniacina, ¿ya? O podemos utilizar también estrógenos cuando la paciente además tiene asociado una atrofia urogenital. Entonces utilizamos los estrógenos para corregir esta atrofia urogenital, los antagonistas alfa-adrenérgicos, ¿no? El que le mencionaba, ¿no? Lo que es la sulfeniacina, que es un tratamiento, es un medicamento.
Podemos utilizar también, esto es cuando no estamos yendo todavía en cirugía, estamos ofreciendo un tratamiento médico nada más, dependiendo al grado de incontinencia urinaria que presente la paciente, ¿no? Tratamientos fisioterapéuticos, ejercicios del piso pelviano, los feedbacks, ¿no? Medir si mejora la capacidad, la presión del músculo uretral con el perinómetro, ¿no? Existe lo que es la electroestimulación con electrodos vaginales, ¿no? Que les realizan en sesiones que duran de 15 a 30 minutos. Y sí, la electroestimulación, tanto como cuando hacen algún ejercicio físico muscular y realizan tratamientos de electroestimulación y hay una buena respuesta, de la misma forma el músculo de la uretra tiene una buena respuesta a los tratamientos de electroestimulación. La siguiente. Bueno, en algunos casos ya nos vamos, si no tenemos una respuesta favorable con el tratamiento médico que no es intervencionista, podemos realizar un tratamiento médico pero con ya estructuras mecánicas, ¿no? Ya les había mencionado el anterior tema, ¿no? El uso de los pesarios, ¿no? Sí, les he mencionado, hemos hablado, sí, el uso de pesarios que son como anillos que se introducen dentro de la vagina, vienen de diferentes formas, les voy a mostrar, en la maternidad tenemos nosotros pesarios, ¿ya? Entonces los que vamos a la maternidad me van a hacer recuerdo y se los voy a buscar para mostrarles los pesarios y las distintas formas en las que vienen, ¿no? Vienen adecuadas ya para el tamaño de la cavidad de la vagina de la paciente y es como un anillo, ¿no? Es como un anillo que encaja en lo que es el fondo de saco y lo que hace es mejora la capacidad de contención y limita lo que es el prolapso de los órganos pélvicos, ¿no? Y al ejercer esta función también va a favorecer lo que es la contención urinaria, ¿no? Entonces son como anillos, hay distintas formas, hay en forma de dona, en forma de anillo, en forma de cubo, ¿no? Dependiendo del grado de prolapso que estoy experimentando en la paciente, ¿no? La siguiente. Estos tratamientos generalmente nosotros le colocamos a la paciente, los anillos nosotros lo colocamos a la paciente. Tiene un orificio de salida por donde si es que se produce alguna secreción porque es una estructura corta, entonces tiene unos orificios por los cuales va a salir este contenido, ¿ya? Después se debe esterilizar, le realizamos el cambio 2 veces por semana, ¿no? Entonces hay que educar a la paciente sobre este tratamiento que es más que todo un tratamiento médico mecánico. Y ya, cuando vamos a los tratamientos quirúrgicos, les decía ayer o el otro día, los tratamientos quirúrgicos para la reparación de una incontinencia urinaria pueden ser realizados por vía vaginal o por vía abdominal, ¿no? O también por la vía laparoscópica, ¿no? Entonces, generalmente para nosotros reparar esta alteración o esta disfunción, ya sea anatómica y funcional, utilizamos lo que son las mallas, ¿ya? Bueno, el buen estándar de tratamientos quirúrgicos, pues en sí es la técnica de las TOT, el uso de la malla, ¿no? Entonces el uso ya sea una técnica TBT, TOT o Buch, les voy a mostrar ahora, ¿ya? Bueno, es el buen estándar del tratamiento de la incontinencia urinaria, el uso de las mallas, ¿ya? De la incontinencia urinaria de esfuerzo, ahora ya se está usando mucho, ¿no? En todos los casos la cirugía se realiza y hace una posición de litotomía y se realiza la incisión de 1 a 2 centímetros por debajo de la uretra. Esta es la uretra y esta es la vagina y este es el ano y este es el clítoris, ¿no? Entonces aquí hay una mucosa, ¿ya? Aquí hay una mucosa, acá también y acá también, ¿no? Lo que nosotros hacemos es abrimos esto, lo abrimos, la mucosa, y ¿qué hacemos? Colocamos una malla con unos puntos hacia suprapúbicos, ¿no? Que nosotros, es como colocar una hamaca, ¿ya? Es como colgar una hamaca que va a ejercer una capacidad de contención.
Entonces, ¿qué va a hacer? Va a elevar lo que es esto, ¿no? Y va a corregir este defecto, que es el descenso, o este defecto, ¿no? Que por aquí abajo está el músculo que ha perdido su capacidad de contención. Ahora la malla va a ejercer el efecto de contención. ¿Me lo puedes poner? Entonces, aquí podemos ver, esta es la técnica del sling, del TBT, ¿ya? En el TBT no pasamos por lo que es el orificio obturador, simplemente pasamos por lo que es la piel, y aquí puede verse más claramente, ¿no? Entonces pueden ver cómo ingresa la malla, ¿no? Se realiza lo que es la distensión por debajo de la uretra, la disección suburetral, perdón, y se hace en dirección hacia arriba, ¿no? Entonces vamos disecando hacia la región craneal y lateral y hacia la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Hacemos dos pequeñas incisiones en la parte superior del pubis, ¿no? Y con eso se pasa una aguja en cada extremo. Y hay algunas agujas, no traje, la anterior les traje las agujas para mostrarle. Ya vienen unas agujas diseñadas en las cuales nosotros creamos acá un orificio y otro orificio acá, y la aguja entra y se acomoda directamente por estos espacios anatómicos y hace lo que es el pase de la malla, ¿no? La malla pasa a cada lado, por los dos lados de la uretra y hacia los dos lados de la sínfisis del pubis, ¿no? Posterior a realizar este procedimiento, se indica realizar una cistoscopía, ¿no? Para ver si no hemos producido una lesión, ya sea vesical, con las agujas, ¿no? Que realizamos la perforación, ¿no? Después que colocamos lo que es la malla, tiramos. Esta es la malla, así que en forma de una maquita que va a sostener lo que es la uretra, ¿no? Tiramos de estos extremos y se tira, ¿no? Ya la malla tiene como una estructura fibrosa que ya no vuelve, se acomoda directamente a los tejidos, ¿no? Entonces ya no vuelve. Tuvieras que tirarlo con mucha fuerza para volverlo a retirar, ¿no? Pero generalmente una vez que tú ya fijas a lo que es a los extremos superiores de la sínfisis del pubis, la malla ya se queda ahí adherida, ¿no? Lo que tenemos que cuidar nosotros que cuando colocamos esta malla es de no hacer mucha tensión, porque cuando nosotros hacemos mucha tensión, en vez de corregir el defecto, lo que vamos a hacer es transfixiar lo que es la uretra, ¿no? Entonces, tenemos que ver que la paciente tenga una buena capacidad de vaciado, ¿no? Entonces, generalmente, con la sonda vemos si sale lo que es la orina, ¿no? Entonces, si no sale, puede ser que hayamos dejado muy tensa lo que es la malla, ¿no? Este es el tratamiento del TBT. Ahora vamos al TOT. El TOT pues ya pasa por lo que son los músculos obturadores, ¿no? Es igual, hacemos las mismas incisiones 1 centímetro en los bordes paruretrales, ¿no? Pelamos igual lo que es la mucosa paruretral, insertamos lo que es la malla, pero estas salen a través de los obturadores, ¿no? Entonces igual, hacemos dos orificios, aquí está. Pasamos el obturador, de igual forma hay unas agujas específicas que tienen esta forma de gancho que atraviesan el músculo obturador, ¿no? Y igual quedan fijados hacia afuera. Entonces queda de esta malla, de esta forma la malla en la cual ejerce su función de contención de la uretra, ¿no? Una es la técnica TBT que no pasa por el orificio obturador y la técnica TOT que sí pasa por el orificio obturador. ¿Ya? Sí. Esta técnica puede, por ejemplo, alterar la vida sexual del paciente. No, nada. No altera la vida sexual. Que tiene complicaciones, sí. No altera la vida sexual. ¿Por qué? Porque tú le colocas la malla y lo vuelves a cubrir con su misma mucosa. No se ve. Entonces la malla va a quedar envuelta entre las capas mucosas, cicatriza y no se ve. Ahora, lo que pasa es que sí es un cuerpo extraño, ¿ya? Es un cuerpo extraño que como complicación presenta lo que es la extrusión de malla. ¿Qué es eso? Se sale, ajá, es como un cuerpo extraño que la misma mucosa lo rechaza y la paciente viene y dice, doctora, algo se está saliendo, siento algo duro, y cuando tú le ves su malla. Entonces la extrusión de malla es una complicación frecuente de estos dos tipos de tratamientos, ¿no? ¿Qué complicaciones más va a presentar? La tensión máxima que podemos realizar, una transficción de la uretra, ¿no? En vez de sostenerla estamos transfixiando, ¿no? Es otra complicación. Y otra complicación que se suele presentar y que es muy rara y que les diré, una vez se me ha presentado y yo no sabía qué era, ¿ya? La paciente tenía cálculos tenía cálculos, le salían piedras.
Le salían piedras por la malla. Sí, una complicación de la malla es la formación de litos. Se acumulan litos alrededor de la malla, ¿no? Entonces, es una reacción a la malla. O sea, todo cuerpo extraño que nosotros colocamos produce una reacción. En este caso, las mallas producen una reacción con formación de litos. En el trayecto de lo que es el colocado de la malla, ya sea en el trayecto TOT o TBT, se produce la formación de litos asociado al uso de la malla, ¿no? En sí son cabestrillos o sling, ¿no? De igual forma, aquí son las mallas. En algunos casos no utilizan mallas, ¿no? Utilizan solamente hilos de fijación que con puntos de sutura los van fijando, ¿no? Cuando no hacen el uso de mallas, ¿no? Ahora vamos, no me acuerdas, ya nos vamos a ir. La operación de Burch, que es una técnica, bueno, ya hemos visto las técnicas por vía vaginal. Burch es una técnica de colposuspensión, pero por vía abdominal. Entonces ya por dentro nosotros vamos a realizar, el otro era por la vía externa, ¿no? Entonces nosotros por dentro lo que vamos a hacer, vamos a empujar hacia lo que es a la vejiga y vamos a identificar lo que es la uretra, ¿no? Esta es la vejiga y esta es la uretra. Y colocamos unos puntos de sutura, ¿no? Alrededor. Es igual que la anterior, pero solamente es una malla que va a ir fijada hacia lo que es hacia el ligamento iliopectíneo, ¿no? Entonces, en el anterior pasaba por el orificio transobturador y quedaba en la parte externa suprapónica. Esta va a través del músculo al ligamento iliopectíneo, ¿no? Entonces, realizamos de igual forma una suspensión de la uretra, ¿no? Esta es la técnica de Burch, ¿no? Que van fijadas al ligamento iliopectíneo o al ligamento de Cooper, ¿no? Quiere decir que en este caso atraviesa estos puntos. En el anterior caso solamente suspendemos la parte externa, ¿no? Pero en esta técnica lo que hace es que atraviesa la totalidad de la uretra, ¿no? En sí hay una suspensión total de lo que es la uretra, ¿no? Y bueno, como conclusiones, pues para la continencia urinaria es necesaria una buena integridad neurológica, no solamente una integridad anatómica funcional íntegra, sino también una integridad neurológica, una buena función del sistema nervioso parasimpático, simpático y sistema nerviosos pudendos, que tienen que tener una coordinación, los tres, ¿no? Entonces tiene que haber una integridad neurológica, un esfínter tiene que ser competente, un buen sellado uretral y un adecuado soporte uretral, ¿no? Entonces todo esto nos va a determinar una buena continencia urinaria, ¿no? La cirugía vaginal con mallas ahora son el gol estándar, ¿no? Se está realizando, y más que todo ahora la cirugía también por vía laparoscópica, ¿no? La misma técnica de Burch que les había mencionado se realiza también no solo de forma abierta, sino también de forma laparoscópica, ¿no? En casos seleccionados se pueden emplear las técnicas abdominales, algunas sustancias, ¿no? Los implantes ajustables o el esfínter urinario artificial. Ahora, existe también el uso de lo que es la toxina botulínica, el Botox, ¿no? Para mejorar lo que es la continencia del músculo de la uretra, es decir, por cierto tiempo, al colocarles la toxina en lo que es el área en el músculo de la uretra, mejora lo que es la capacidad de continencia urinaria, ¿no? Es otro tratamiento que no lo he mencionado. La verdad es que yo no lo realizo. Pienso que hay algunos especialistas ya en lo que es el manejo del piso pélvico o uroginecólogos que sí lo están haciendo, ¿no? Pero hasta el momento les diré, no he tenido experiencia de una paciente que lo haya usado, ¿no? Entonces, no sé cómo está funcionando. Sí, la electroestimulación sí la realizan acá. Hay electroestimulación y sí tiene una respuesta de igual forma favorable, ¿no? Entonces, generalmente produce una neuromodulación de lo que es y otro tratamiento es la neuromodulación de las raíces sacras, ¿no? Que son también con estímulos neurológicos y motores, ¿no? En casos muy seleccionados se puede realizar algunas cirugías más complejas como enterocistoplastías o el aumento de derivaciones urinarias, ¿no? Pero esto en casos muy complejos, ¿no? Principalmente nosotros debemos ponerle el nombre y apellido a nuestra paciente. Tiene una incontinencia urinaria de esfuerzo,
tiene una incontinencia urinaria de urgencia. ¿Qué edad tiene nuestra paciente? ¿Qué alternativas de tratamiento le podemos dar? Si es una paciente joven y no tiene grados complejos de la incontinencia urinaria, podemos intentar con tratamiento médico, ejercicios físicos, cambios en las medidas higiénico-dietéticas, o podemos utilizar tal vez algunos tratamientos mecánicos, no sea, ya sea como un pesario, ¿no? Sin irnos a la cirugía. Pero si la paciente tiene una afección de la calidad de vida, y es una paciente que todavía ejerce funciones laborales, entonces, pero tiene una gran afección o una incontinencia ya urinaria muy avanzada, ya acompañada de formaciones mixtas, incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia, entonces ya le podemos ofrecer tratamientos mayores, ¿no? Como ser la cirugía. Cuando ofrecemos la cirugía, pues ya puede ser la cirugía de Burch o el colocado de mallas por vía vaginal, ¿no? No se los hice muy complejo, es muy complejo la verdad la incontinencia urinaria, pero no. Ahora tenemos, creo que tenemos 2 temas más que lo vamos a hacer la próxima semana y hasta ahí su examen. Sí. ¿Ya? Doctor, Sí. nosotros estamos en rotación de endocrinología. ¿Dónde? Estamos haciendo rotación de endocrinología. Ya. Y ahora de la semana. Que la doctora le llamó nuestro doctor como grupo porque había sacado eso de la Porque sé que no son tres. las 3 todos. No, ese